Hola, queridos hermanos. Desde aquí queremos enviaros un fuerte abrazo, deciros que os echamos mucho de menos, tenemos muchas ganas de volver a encontrarnos, pero mientras tanto sí queremos seguir compartiendo la palabra y en este día quiero compartir con vosotros un salmo que ha sido un salmo referente en diferentes momentos de crisis en mi vida. Es el Salmo 40 y dice así: Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en el Señor. Sabemos que es un salmo de David. No sabemos con exactitud a qué momento biográfico corresponde, lo cual es una buena noticia porque nos permite identificarnos con él, sea cual sea la situación de crisis que nosotros atravesamos. Lo que sí sabemos es que David ha llegado a un punto en el que se da cuenta que sus propios recursos no son suficientes para salir de la crisis en la que está y decide esperar pacientemente en el Señor, que no es lo mismo que esperar pasivamente. A veces parece que fuese contrario a la fe el actuar y el hacer todo lo que está en nuestra mano, como si eso fuese indicativo de falta de confianza en Dios. Pero realmente no es así. Creo que todo aquello que está en nuestra mano debemos hacerlo cuando estamos en medio de una crisis, en medio de un problema. Eso no es contrario a la fe. Lo que es contrario a la fe es creer que sin Dios podemos salir de cualquier crisis. Sabemos que David, por carácter y por cómo vemos en tantos momentos de su biografía, era un hombre resolutivo, era un hombre que estaba acostumbrado a buscar la manera de salir y afrontar los problemas, incluso a veces de un modo muy creativo, como aquella ocasión en la que está en tierra de Gad intentando salvar su vida y se hace el loco, ¿verdad? Sin embargo, por alguna razón, en esta ocasión él es consciente de que sus recursos son absolutamente insuficientes. En estas semanas estamos asistiendo a una crisis que nos toca a todos de una u otra manera, en la que nos piden que seamos pacientes y que esperemos. Es una crisis global, a cada uno seguramente le está afectando de una manera única. Para algunos son días de miedo con riesgos reales. Pienso en especial en todos aquellos profesionales que están trabajando con enfermos, con ancianos. El miedo a contagiarse del virus, el miedo a que al volver a casa contagien a su propia familia. Pero quizás para otros son crisis menores, aunque son crisis en su momento biográfico también importantes. Algunos jóvenes seguramente están planteándose qué va a pasar conmigo y con mi curso y con mi acceso a la universidad. Pero también tenemos muchos mayores que están aislados, algunos aislados en residencias de mayores y que están pensando: no sé si voy a salir de aquí, no sé si voy a poder volver a ver a mis hijos, a mis nietos. No son situaciones menores. Quizá es verdad que para la mayoría la crisis no es tan profunda, en primera persona no estamos experimentando algo tan doloroso. Sin embargo, creo que tenemos que estar preparados para pensar, para acompañar, para interceder por personas que sí están experimentando una crisis profunda. Creo que nos ayuda mucho pensar en cómo entendió y afrontó David su propia crisis. Decimos que él está realmente desesperado, así lo dice literalmente. Estaba en el pozo de la desesperación. Y no sé si tú has estado alguna vez en un pozo tan profundo del que creyeras que no saldrías, que tú, por tus propios recursos y después de intentarlo casi todo, no consigues salir. Posiblemente un problema familiar crónico o una enfermedad que te aqueja y que te limita día tras día. Posiblemente una adicción.
un problema, una debilidad de carácter que te autodestruye y no sabes cómo manejarla? Si has estado alguna vez en este pozo, sabes que es muy difícil esperar. Pero David llegó a la conclusión de que lo único que podía hacer era esperar, esperar y esperar. Él estaba desesperado, pero no estaba loco. Estaba muy cuerdo. Y por esa cordura David sabía que no podía esperar en ningún otro lugar mejor que esperar delante de Dios, de un Dios que se hace presente en medio de nuestra crisis. Esta semana pasada me llamaba una amiga y me contaba algunos de sus miedos. Después ella me decía, Carmen, ¿tú tienes miedo? Seguramente tú, que tienes fe, no tienes miedo, ¿verdad? Entonces fue un momento interesante para poder hablar de que la fe auténtica y viva no es la ausencia de miedo, es la fe que en medio de la crisis lucha y se aferra al Dios al que conoce. Y eso lo vemos en el mismo salmista. Si mirásemos, por ejemplo, en el Salmo 35, es muy curioso como en un mismo salmo, David, que es un salmo de David también, David está exclamando, tú, Señor, libras al afligido del que es más fuerte que él. Y sin embargo, unos versículos más tarde, dice y clama y ruega, Señor, ¿hasta cuándo? ¿En qué quedamos? ¿Cómo puede David exclamar con seguridad, Señor, tú eres el que libras, y luego decir, pero Señor, ¿hasta cuándo? Muchas veces nos vemos identificados con Él. Sabemos que Dios es poderoso, sabemos que Dios ha prometido estar con nosotros, pero sus promesas tardan en llegar. Y entonces empezamos a ser tentados a buscar otro lugar donde esperar, en lugar de esperar en Dios. Hay una frase de Miguel de Cervantes que me gusta mucho, unas frases, y dice así, encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias en el tiempo que están más secas las esperanzas. No sabemos cuán de secas estaban las esperanzas del salmista, pero sí sabemos que David conocía a un Dios y no se conformaba con menos. En estos días pienso mucho en mis amigos, en conocidos, en vecinos, que no conocen al Dios revelado. Posiblemente tienen una idea lejana de Dios. Y me apena que puedan llegar a conclusiones equivocadas o que decidan buscar en otra puerta en lugar de seguir buscando a Dios. La mayoría perciben la realidad desde un enfoque político, desde un enfoque económico, social, incluso psicológico, pero no escuchan un enfoque teológico, no escuchan un enfoque desde la perspectiva de Dios. Y mira lo que decía C.S. Lewis. Si no estudias teología, eso no quiere decir que no tengas ideas acerca de Dios, sino que tendrás muchas ideas equivocadas acerca de Dios. David no estaba equivocado acerca de Dios. David conocía a Dios de un modo personal. Sabía que Dios era un Dios que, de acuerdo a su carácter y a su fidelidad, es un Dios que en medio de la crisis está atento, es un Dios que actúa y es un Dios que asombra cuando actúa. Es un Dios atento, que escucha, que ve, y así lo vivió. Cuando él esperó al Señor, Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Qué gran diferencia es darnos cuenta de que Dios está atento en medio de nuestra crisis. Cuando en estos días estamos hablando con hermanos que están aislados en su habitación o que están hospitalizados y tienen una fe en este Dios vivo, todos siempre nos dicen, mira, estoy tranquilo, tengo miedo, pero sé que no estoy solo, sé que no estoy sola, Dios está conmigo. Y este es el Dios al que David está clamando insistentemente, a un Dios que está atento y que escucha. Y cuando escucha, en segundo lugar, es un Dios
que no solamente atiende, sino que actúa. Y por eso dice que Él se inclinó y me sacó del pozo de la desesperación. Cuando Dios actúa, también nos asombra, nos deja asombrados, no solamente por lo que hace, sino por el modo en que lo hace. Dios nos asombra con lo que hace, porque no solamente nos cambia, en el caso de David no solamente le salvó la vida, sino que se la cambió. El cambio que el Señor trae a nuestras vidas cuando a Él clamamos es un cambio sobrenatural, absolutamente sobrenatural. El salmista lo explica diciendo que a su vida trajo seguridad, le sacó de un terreno pantanoso a un lugar firme, a una roca, enderezó sus caminos torcidos, sus pasos. Eso habla no solo de verdad, sino también de la luz para reconocer lo que es torcido, pero también trajo gozo. Cambió su angustia por un cántico nuevo, un cántico de alabanza. Quizás tú estés pensando, mira, no siempre Dios cambia las circunstancias cuando a Él clamamos. Y tienes razón. Lo que sí es verdad es que Dios siempre obra milagros cuando a Él clamamos. Esos milagros a veces tienen que ver con que nuestras circunstancias son transformadas y otras veces tienen que ver con que nosotros somos transformados. Y aun cuando la circunstancia y la crisis permanezca, nuestro corazón se llena de luz, de fortaleza, de seguridad, de sanidad, de dirección. Ambos son milagros. Luego Dios nos asombra por lo que hace, pero también Dios nos asombra por cómo lo hace. La forma en la que Dios tiene de sacarnos del pozo es absolutamente asombrosa. Es un derroche de generosidad. Tanta generosidad que nos abruma, tanta misericordia que nos cuesta incluso trabajo creer que sea verdad. Por eso necesitamos tantas veces volver a pensar en qué consiste exactamente el Evangelio, porque es tan glorioso que nos cuesta trabajo creerlo. Cuando Él nos ve en el pozo, no nos echa una cuerda, no nos manda un empleado para sacarnos allí a rastras, sino que Él mismo baja al pozo en el que nos encontramos. Por eso podemos leer el versículo 6 y 7, que dice así: sacrificio y ofrenda no te agrada. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Durante tiempo yo leí estos versículos y no acababa de entenderlos en relación a la vida de David. Y es que realmente David se está identificando, está entendiendo que lo que Dios quiere de él es la confianza y la obediencia y no sacrificios, pero también lo que está ocurriendo con estos versículos que están apuntando a un significado más profundo, que luego nos lo desvela el mismo Señor en su palabra en la epístola de Hebreos. Si nos vamos a leer en Hebreos capítulo 10, versículos 5, 7 y 10, leemos lo siguiente. Si te das cuenta vas a ver que hay un pequeño cambio en uno de los versículos, lo cual nos acaba de orientar en cuanto al significado completo. Dice así Hebreos, por lo cual al entrar en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre, explica Hebreos. Es decir, solo el sacrificio de Cristo, el justo, el completamente obediente a la voluntad del Padre, era capaz de sacarnos del pozo y ponernos en tierra firme sobre la roca.
En esta vida no solamente vamos a vivir esta crisis actual, sino que si continuamos con vida, viviremos otros pozos temporales de los que necesitaremos auxilio y de los que necesitaremos salvación. Pero hay un pozo último y definitivo que fue al que bajó Jesús cuando bajó a la tumba. Cuando Jesús bajó a ese pozo, allí se quedó solo. Allí sufrió la angustia más terrible que cualquiera de nosotros podamos imaginar. Pero porque Jesús tomó un cuerpo para bajar a esa crisis profunda, nosotros hoy podemos afrontar cualquier crisis sabiendo que el Señor no solamente está presente con nosotros, sino que en el Señor tenemos la última liberación del pozo definitivo de la muerte. Cada noche a las 8 salgo a mi ventana, supongo que como vosotros, a aplaudir. Aplaudimos con mis vecinos pensando en todas las personas que están sirviendo a esta sociedad, haciendo un trabajo tan loable. Y al final algunos vecinos acaban cantando una canción que dice: resistiré para seguir viviendo. No cantan resistiré para seguir comprando, no cantan resistiré para seguir viajando, resistiré para seguir viviendo. Todas las personas anhelan seguir viviendo y Dios anhela que sigamos viviendo, no solo ahora, sino eternamente. Ahora es cierto que nadie sale a aplaudir y a reconocer al Dios que se ha implicado en la mayor crisis de la historia, al Dios que se ha implicado en la crisis de nuestro corazón. Nosotros, con nuestro corazón, con nuestros labios, sí podemos reconocer, alabar y alegrarnos en nuestro Dios y Salvador. Y sabemos además que llegará un día en que todo el universo aplaudirá a Jesucristo, aquel que bajó al pozo más profundo para acabar con la mayor tragedia de la humanidad. Mientras tanto, en estos días, creo que nosotros que tenemos tiempo y salud debemos estar pacientemente en nuestras casas, pero no pasivamente. Por medio de las redes y por medio de WhatsApp nos están llegando cientos de ofertas para estar distraídos. Pero justo estos días creo que debemos estar enfocados, no distraídos. Enfocados espiritualmente, entendiendo que es un tiempo en el que podemos y debemos estar intercediendo ante el Dios que ama a este mundo, intercediendo que tenga misericordia, intercediendo que muchas más personas puedan llegar a descubrir cómo es este Dios, un Dios que está atento, un Dios que está atento y actúa cuando estamos en medio de la crisis, y un Dios que nos asombra, porque no solamente nos da aquello que pedimos, sino que nos da mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Oramos que el Señor a cada uno de nosotros nos ayude a estar no centrados solo en nuestra propia situación, sino pensando en todos los que sufren. Venía a mi mente la actitud que tuvo Abraham cuando supo de la tragedia que iba a experimentar Sodoma y Gomorra. Y sobre todas las cosas, lo que me asombra de Abraham fue su gran capacidad de intercesión, que venía a reflejar su grande amor, su gran misericordia, no solo por Lot y por la familia de Lot, sino por el ser humano. Quiera Dios que en estos días nosotros podamos estar alimentándonos espiritualmente, enfocándonos espiritualmente, intercediendo y preparándonos también para los tiempos inciertos que vengan, de tal manera que nosotros podamos ser también las manos de Dios ayudando a salir a muchas personas de la crisis y la boca para poder explicar a otros de qué manera pueden acercarse a Dios y qué Dios lleno de gracia pueden encontrar. Que el Señor os bendiga. Un abrazo muy grande. Buena semana.